Capítulo 96. Destruyendo una alianza. Landlord lo hizo de nuevo. Solo con 2 bombas eliminó a un jugador. Este novato sigue burlándose de los veteranos. ¿Alguien va a detenerlo? Marlion activó automáticamente el replay en la pantalla grande mientras gritaba con todas sus fuerzas. Los espectadores estaban aplaudiendo antes de que él comentara, ya que estaban viendo en vivo cómo Felix humillaba a su perseguidor con una bomba. Comenzaron a surgir preguntas en las salas VIP dentro del estadio, sobre si realmente era un novato. Los espectadores VIP eran más informados que el público común. Por lo tanto, podían ver lo que el público común no podía. En ese momento, la forma en que Felix jugaba mostraba una experiencia que solo se obtiene después de jugar una gran cantidad de partidas. Saber cómo dosificar y conservar la energía, no perseguir eliminaciones, no tomar decisiones precipitadas. La lista continúa y continúa. Todos esos detalles no deberían estar presentes en un jugador sin rango. Los jugadores sin rango se supone que son torpes, asustadizos, nerviosos y no tienen idea de lo que están haciendo. Después de todo, están participando en Supremacy Games por primera vez. Es de sentido común que el primer juego e incluso el segundo siempre son los más difíciles. Más del 99% de los novatos sin rango pierden sus primeros juegos. Es inevitable que les pase a los mejores linajes de sangre. Incluso los jugadores actualmente en el top perdieron sus primeros juegos debido a la falta de experiencia. Sin embargo, Felix, un supuesto novato, estaba haciendo que los veteranos en el juego parecieran los novatos. Esta visión dejó perplejos a los espectadores VIP, haciendo que cambiaran su enfoque hacia él, planeando observarlo durante todo el juego. Sobre los asientos normales, en una de las salas VIP. ¡Qué contraste tan claro! Windcloud usó un total de 31 cuchillas de viento y aún así no dañó su auto. Dijo una mujer mayor con el cabello gris largo a otro anciano que estaba sentado a su lado. En efecto, mientras que Landlord se basó solo en el entorno exterior a su favor para ahorrar energía. El otro anciano se frotó ligeramente su barba dorada y agregó con una sonrisa. Está claro que confía en sus posibilidades de emerger como el campeón. ¿Qué tal si lo invitamos al clan? Preguntó ella de repente. Bueno, es un usuario de veneno e incluso tiene un linaje legendario. Pensó mientras miraba el auto de Felix esquivando las erupciones de lava del río. Pronto, asintió con la cabeza y decidió. De acuerdo, si logra ganar la carrera, le extenderemos una invitación para unirse como miembro externo del clan. Bueno, yo creo que merece ser un miembro interno. La mujer mayor esbozó una sonrisa suave y agregó. Pero el clan te envió a ti a buscar talentos, no a mí. Así que es tu decisión. Ya veremos eso más tarde. Por ahora, veamos cómo se las arregla con aquellos a los que alcanza. Dijo, sonriendo. Félix redujo ligeramente su velocidad, intentando mantener la distancia de los 3 autos flotantes frente a él. Iban conduciendo cerca unos de otros en formación triangular sin pelear. TSK, una alianza de 3 miembros, exactamente lo que necesitaba. Félix se frotó las cejas con irritación. Estaba teniendo un momento difícil para encontrar una forma de lidiar con ellos perfectamente sin desperdiciar su energía ni recibir demasiado daño. Especialmente sin retrasarse más. No quería enredarse en la pelea. No valía la pena. Un par de minutos pasaron rápidamente, y Félix se limitó a observar los alrededores y a los jugadores frente a él en busca de cualquier debilidad que pudiera aprovechar. De repente, la ventanilla del coche más a la izquierda se bajó ligeramente. Salía humo de esa abertura. El jugador definitivamente estaba fumando un cigarrillo. No era algo contra las reglas ni nada. Félix estaba contento de que no lo fuera. Jeje, si uso ese señuelo, no tendré que hacer nada. Sus ojos brillaron de alegría al ver por fin la oportunidad que necesitaba. Con una amplia sonrisa malvada, Félix chasqueó los dedos y creó una bomba de color rojo sangre en la palma de su mano. Luego, la colocó en un tubo conectado a sus lanzadores frontales y esperó pacientemente. De pronto, un pilar de lava surgió del río cerca de la formación de la alianza, obligándolos a separarse en pánico. Ahora.
Félix presionó inmediatamente el botón de lanzamiento mientras apuntaba al coche con la ventanilla bajada. La bomba se dirigió rápidamente hacia él sin ser notada por nadie debido al pilar de lava y su color rojo. Se camufló perfectamente con la luz roja brillante del ambiente. Golpe. Eufórico, Félix celebró con un puñetazo al aire después de ver su bomba explotar cerca de la ventanilla del coche. Aunque la mayoría de la niebla quedó fuera del coche, una pequeña parte entró. A Félix no le importaba si el 1% o el 99% de la niebla entraba. Siempre y cuando el jugador dentro del coche inhalara un poco, quedaría envenenado sin resistencia. Espectáculo. Se frotó las manos mientras observaba el coche atacado con anticipación. Incluso redujo su velocidad para evitar ser detectado. No quería que nada arruinara su plan. Ese pilar me asustó hasta la muerte. Aliviado, un hombre rechoncho se secó la frente sudada con la manga. Después de hacerlo, presionó rápidamente la pantalla de su pulsera de realidad aumentada. Ultracrase, Barsok, ¿estáis bien? Preguntó. Estoy bien, Mike Timonka, logré esquivarlo. Una voz ahogada llegó desde la pulsera de Mighty Monka. Bien, ¿y tú, Barsok? Nadie le respondió. Miró por su ventanilla y vio que el coche de Warshock estaba intacto. Así que, estaba bastante confundido por no recibir confirmación. Hijo de puta. Sin embargo, su confusión pronto se convirtió en ira al ver que dos cañones salían repentinamente de las puertas del coche de Warshock. Apuntaban directamente a su rostro enojado. Intentó esquivarlo rápidamente girando el volante hacia sí mismo para elevar su coche. Desafortunadamente, estaba demasiado cerca como para fallar o tener tiempo suficiente para lograrlo. Dos balas de cañón doradas y espinosas impactaron contra su coche. Una rompió su ventanilla y lo golpeó directamente en la cabeza, mientras que la otra penetró la puerta del coche y aterrizó en su pecho. La distancia entre ellos era tan corta que el poder de penetración de las balas era masivo. Mighty Monka se quedó inmóvil con las dos balas espinosas clavadas en su cuerpo. Sus ojos perdían gradualmente su brillo. Sin embargo, solo tenía un pensamiento en su mente incluso cuando sentía que la muerte se acercaba. ¿Por qué ahora? Exactamente, ¿por qué ahora? Sabía que traicionarse mutuamente era inevitable. Pero él asumió que eso no sucedería hasta que al menos llegaran a la última vuelta. De lo contrario, toda la alianza no tendría sentido. Qué lástima que no sabía que había una serpiente acechándolos desde el principio, planeando precisamente para este momento. Barsok. Eres un idiota de mierda. ¿Por qué tuviste que arruinar nuestra alianza ahora, después de todo el esfuerzo que nos costó construir nuestra confianza? Extremadamente furioso, Ultracrace rugió con los ojos inyectados en sangre. ¿Quién podría culparlo, después de todo? Todo iba sin problemas. Eliminaron a quienes los atacaban e ignoraron a quienes los dejaban en paz. Lo único que les importaba era llegar primero a la meta. Pero ahora todo estaba arruinado por un solo ataque de Warshock. No había forma de que Ultracrace mantuviera su alianza con él después de ver el destino de su otro aliado. Espera. Te juro que no fui yo. Me atacó primero, solo me estaba defendiendo. Warshock ni siquiera se dio cuenta de que estaba envenenado, mientras intentaba defenderse desesperadamente. Y no estaba mintiendo. Realmente vio que Mighty Monka lo apuntaba con un dedo chispeante de electricidad. Había visto ese gesto antes, cuando Mighty Monka se enfrentaba a un jugador. Ese jugador, que fue atacado por ese dedo eléctrico, quedó paralizado durante 10 segundos seguidos antes de ser eliminado por el coche colosal de Ultracrace. Terrorizado de que lo trataran de la misma manera, decidió atacar primero. Bastardo. Estaba planeando abandonarte, pero ¿cómo te atreves a subestimar mi inteligencia así? Ultracrace embistió inmediatamente su coche fuertemente fortificado contra el coche frágil de Warshock. Al final, el hecho de que tuviera esos cañones masivos instalados en su coche solo significaba que había renunciado a instalar partes defensivas. Las piezas estándar de su coche no tenían ninguna posibilidad contra el coche colosal de Ultracrace. El coche de Warshock no sobrevivió ni al primer impacto, ya que se hundió rápidamente hacia el río de lava. Fue aplastado desde arriba por el parachoques delantero del coche de Ultracrace,
que parecía un Hummer metálico plateado y plano. Joder, joder, joder. Para. De verdad no fui yo. Asustado de muerte, Warshock siguió maldiciendo en voz alta mientras jalaba del volante hacia sí, intentando estabilizar su coche para que no siguiera cayendo. Afortunadamente, logró hacerlo justo cuando estaba a unos metros sobre el río de lava. Estos bastardos deben haber hecho una alianza en mi contra sin que me enterara. ¿Pero por qué actuaron ahora? Warshock golpeó el volante con ira y confusión por toda la situación. Estaba tan desconcertado como Mighty Monka. Sin embargo, antes de que sus pensamientos pudieran vagar, el techo de su coche fue aplastado por un Hummer esférico, deformándolo de manera extraña. Ultracraze estaba sobre el coche de Warshock, con un cinturón que tenía una cadena larga conectada a su propio coche. Resoplaba por la boca mientras levantaba el Hammer por encima de su cabeza, como si estuviera a punto de dictar sentencia. Lo bajó sin la menor vacilación. Esto es por subestimar mi inteligencia. Gritó mientras levantaba el Hammer de nuevo. Para. Nos vas a matar a los dos. Atemorizado y soqueado, Warshock se quitó el cinturón de seguridad y se agachó lo más que pudo, mientras intentaba elevar su coche hacia arriba. Solo unos metros lo separaban del río de lava. Bastaba con que un pilar de lava saliera cerca de él y su destino estaría sellado. Desafortunadamente, cada vez que lograba levantar un poco su coche, otro golpe de Hammer arruinaba sus esfuerzos. Solo tú morirás, idiota. Ultracraze levantó el Hammer de nuevo y dijo con absoluto asco. Fue la peor alianza posible. Ahora lárgate de aquí. Por favor, no lo hagas. Warshock suplicó en voz alta, pero el Hammer no detuvo su descenso ni por un segundo. Esta vez el Hammer impactó en la cabeza de Warshock, ya que no pudo agacharse más. Realmente lo aplastaron hasta la muerte de manera injusta. ¿Por qué me alié con un novato como este? Molesto y aún furioso, Ultracraze presionó un botón en su cinturón y la cadena se enrolló, llevándolo de vuelta a su coche, que estaba en modo de conducción automática. Confundido, Ultracraze levantó ligeramente la cabeza al oír un sonido chispeante. Inmediatamente después, sus ojos se abrieron en horror al ver la cadena que se corroía por una niebla verde ácida. Antes de que pudiera comprender lo que veía, la cadena se rompió por la mitad. No. Gritó mientras caía libremente hacia el río de lava. Su Hammer fue lo primero en hundirse en el río, y luego él lo siguió. Incluso cuando su cuerpo estaba siendo derretido por la lava, sus gritos no dejaron de resonar en el área. Un par de segundos después, él se quedó en silencio para siempre. Hasta su muerte, no tenía ni idea de lo que acababa de ocurrir. Nada personal. Félix aceleró sobre sus huesos chisporroteantes con una expresión indiferente. No había ni un atisbo de simpatía en sus ojos después de ver cómo Ultracraze se quemaba hasta morir. Después de todo, la misericordia le había traído demasiadas traiciones y problemas en su vida anterior. Ya había aprendido la lección y sería un tonto repetir los mismos errores aquí de nuevo. Las mejores novelas con Estudio Cebi. Apóyanos con tu suscripción. Capítulo 97. Llegando al mar de lava. Excitados y febriles, los espectadores cantaban el nombre de juego de Félix con los puños levantados sobre sus cabezas, las mejillas sonrojadas y, sobre todo, de pie en sus asientos. Una bomba, un soplo de aire. Eso fue todo lo que se necesitó para derribar a una alianza formada por 3 jugadores y dejarlos de rodillas. Tal uso óptimo de energía e ingenio les hizo sentir que habían pagado por ver un juego de alto nivel plateado o dorado, en lugar de un juego de bronce que supuestamente estaba lleno de novatos y jugadores mediocres. Aunque había algunos jugadores de rango plateado, no eran realmente tan buenos, ya que sus derrotas debían haber sido más que sus victorias para terminar en este juego. Ahora, Félix estaba demostrando cómo actúa y juega un jugador de élite en el rango dorado. En su vida anterior, nunca logró salir del rango dorado, pero aún así, eso era suficiente para dominar a esos aficionados. Una bomba para desmoronar toda una alianza. Ni siquiera tuvo que hacer nada más. Apuesto mi brazo izquierdo a que la bomba roja inducía alucinaciones.
Marlion enfocó de cerca el auto serpentino de Félix y dijo con entusiasmo: no hay otra explicación para lo que acaba de suceder. La suposición de Marlion era exacta, ya que Félix realmente había usado una inducción de alucinaciones. Era una de las pocas opciones que no costaban nada. Cualquiera que absorbiera la inducción vería resurgir en carne y hueso su preocupación o miedo más reciente. Para Warshock, era la visión de sus dos aliados uniendo fuerzas para matar a un jugador en un instante. Desde el momento en que lo vio, la preocupación comenzó a consumirlo por dentro, temiendo que él fuera su próximo objetivo. La inducción de alucinaciones solo hizo que eso pareciera real. El resto es historia. Félix sabía que las alianzas individuales eran frágiles y llenas de debilidades. Especialmente en el rango bronce, donde los novatos aún no saben que se permiten contratos dentro del juego. Eso es correcto, los jugadores pueden firmar un contrato de alianza, prohibiéndoles actuar en contra el uno del otro hasta que su propósito se cumpla. A veces, sería hasta que maten a su objetivo con éxito, mientras que en otras ocasiones, hasta que todos mueran excepto ellos. Cualquiera que sea el propósito o el objetivo, el momento en que se logra, la alianza se disuelve, dejando a todos para que se defiendan solos. En resumen, si la alianza que Félix acababa de destruir hubiera firmado un contrato entre ellos, esto nunca habría sucedido, o al menos Warshock habría tardado unos segundos en pensar en su decisión hasta que la duración de la inducción se agotara. Después de todo, romper un contrato significaba que la reina destruiría su conciencia, matándolo de inmediato. Fascinante, puro talento e ingenio. Encantado, el anciano en la sala VIP aplaudió con las manos en elogio. Te dije que merece estar en el círculo interno. La anciana se rió mientras veía de nuevo la jugada maestra de Félix en la gran pantalla destacada. De verdad, es el paquete completo, inteligente, implacable, talentoso. Él asintió en acuerdo. De repente, dejó escapar un suspiro de impotencia. Pero ahora otros clanes competirán con nosotros por él. Así que necesitamos tentarlo con más que solo una invitación. ¿Qué tal si le prometemos una sustancia para limpiar la conciencia? Ella sugirió. De acuerdo, dudo que otros puedan superarlo. Él estuvo de acuerdo y añadió. Pero todavía necesita ganar el juego. Ese es el requisito mínimo para unirse a nosotros. Ella asintió y continuó observando el auto de Félix que aceleraba y casi llegaba a los túneles de los volcanes. Este es un momento decisivo para el juego, querido Landlord. ¿Va a elegir el túnel correcto o el equivocado? Marlion ignoró por completo a los otros jugadores después de la astuta demostración de Félix. Ahora, todo el público ya solo se enfocaba en Félix, y él debía cumplir con sus deseos y mostrar su rostro en la gran pantalla. Con la sudadera de Félix que solo mostraba oscuridad, esto añadía puntos extra a su personalidad completa. La mayoría de la multitud adoraba el vibe misterioso que emitía. Además, con sus inducimientos de veneno aparentemente interminables, esto solo reforzaba aún más esa sensación. ¿Cuántos ha usado hasta ahora? Un espectador al azar preguntó. Ha usado actualmente 4 incentivos únicos. Blanco para inducir sueño, verde ácido para corrosión, amarillo claro para parálisis y, finalmente, rojo para alucinaciones, supongo. El que estaba cerca de él respondió a su pregunta mientras leía de una pequeña nota. No puedo esperar para ver los otros. Suspiro, las líneas de sangre verdaderamente legendarias están en su propia liga. Vaya, el rango épico de nivel 1 se vende por 5 millones, mientras que el rango legendario puede llegar incluso a 200 millones solo por el nivel 1. Y aún así, solo se pueden obtener de casas de subastas renombradas. Los espectadores conversaban y discutían entre sí en voz alta con diversas emociones: adoración, envidia, avaricia e indiferencia. La única idea indiscutible era que la línea de sangre de Félix era legendaria. El mero pensamiento de que podría ser superior nunca les cruzó por la mente. Al final del día, las bestias de rango legendario estaban en la cima de la rareza y el potencial sin ninguna duda. Esto había sido un debate muerto desde hace mucho tiempo.
Esta era la razón por la que Félix nunca se preocupó ni se molestó en ocultar sus habilidades de línea de sangre. Dado que, incluso si usaba decenas de incentivos, nadie lo cuestionaría al respecto. Lo único que debía ocultarse a toda costa era el número de habilidades que poseía. Después de todo, si usaba 6 habilidades activas mientras estaba en bronce y plata, solo significaba 2 cosas. O el sistema estaba fallando y un Bloodliner de etapa máxima 6 había logrado infiltrarse, o Félix tenía una forma de despertar más habilidades mientras estaba en la base de la integración. Eso era lo que iba a crear un verdadero caos. Como los humanos en la cima de la pirámide usarían todo lo que tuvieran a su disposición para encontrar su identidad en el mundo real o al menos acosar a cualquiera que usara las mismas habilidades que él. Antes de mucho tiempo, lo encontrarían en la vida real e invitarían a tomar una taza de té. Félix golpeaba el volante con los dedos mientras tarareaba una melodía suavemente. De vez en cuando, echaba un vistazo al ranking y a la lista de jugadores eliminados que estaba en el tablero de su auto. Oh, otro eliminado al frente. Un poco sorprendido, exclamó después de ver que su rango subía al 5, mientras la base de jugadores se reducía de 20 a 19. Veamos quién es el afortunado. Hizo clic en la lista de eliminados y todos los nombres de los que murieron se mostraron frente a él. Nu, Mystifying Beauty, ¿cómo puedes morir antes de que juegue contigo? Félix golpeó ligeramente el volante con fastidio después de ver que la chica voluptuosa a la que había tocado en el pasillo había sido eliminada. Oh, bueno, no estaba destinado. Su fastidio fue rápidamente reemplazado por concentración después de llegar finalmente a los túneles que conducían a los volcanes. Dama suerte, nunca te he suplicado nada. Pero por favor, solo por esta vez, muéstrame el camino. Félix oró piadosamente mientras conducía a través de un túnel que eligió al azar. Después de un rato, las maldiciones de Félix resonaron en el túnel. Maldita sea. Nunca más te suplicaré. Resopló con enojo después de ver un callejón sin salida en el que había elegido. Sin perder más tiempo, hizo un giro brusco, saliendo del túnel y derivando hacia el segundo a su derecha. Afortunadamente, el odioso lava que había visto antes no estaba allí, ya que solo se reveló una amplia abertura que mostraba un cielo carmesí tan pronto como entró en el túnel. Félix aceleró inmediatamente mientras giraba su auto flotante para reducir algo de resistencia del aire. No le gustaba usar esta técnica porque le provocaba mareos, y no podía permitírselo cerca de otros jugadores. Se rompió la barrera del sonido, ya que la velocidad del auto de Félix excedió la velocidad del sonido. Pero él se mantuvo compuesto incluso cuando se lanzaba en picado hacia el mar de lava furioso a esa velocidad. Entrecerró los ojos con concentración mientras echaba un vistazo de vez en cuando al medidor en el tablero de su auto para ver su altitud. 5400, 4700 m, 3988 m, .2680 m, .1500 m. Ahora. Félix se mordió el labio inferior lo más fuerte que pudo mientras jalaba el volante hacia sí y presionaba los frenos al límite. Su auto seguía intentando elevarse para quedar vertical al mar. 500 m, 300, 220, 90 m. Uf. El auto de Félix se deslizó exactamente a 90 metros sobre el mar de lava y avanzó al menos el triple de la velocidad normal. Félix soltó su labio inferior y esbozó una sonrisa satisfecha que enloqueció a los espectadores después de ver tal maniobra riesgosa que nadie antes había intentado. Félix seguía dando y dando. No había un solo momento aburrido con él, incluso cuando volaba solo. Bueno, Félix hizo este movimiento peligroso no para entretenerlos, sino para alcanzar a los líderes. Y valió totalmente la pena, ya que Félix finalmente vio la parte trasera de 2 autos frente a él. ¿Otra asociación? Sonrió. No te molestes porque interrumpa tu luna de miel. Aunque lo dijo, no se apresuró hacia ellos, sino que mantuvo la distancia y observó en silencio sus autos, como un depredador esperando la oportunidad perfecta para atacar. Capítulo 98. Brutal y vicioso. Parece que ambos tienen todo bien sellado. Manejaba con una mano mientras la otra estaba bajo su barbilla. Frunció ligeramente el ceño. Esto va a ser complicado.
Félix sabía que esta vez no podría usar su bomba de alucinaciones para incitar una batalla entre ellos. Ni ningún veneno en ese caso, ya que las ventanas, las únicas entradas posibles, estaban cerradas. ¿Es esa realmente mi única forma de infiltrar mi veneno? Pensó mientras examinaba el interior de su auto en busca de cualquier punto débil que pudiera aprovechar. Si encontraba uno en su auto, había una gran probabilidad de que los otros autos también lo tuvieran. Dado que la mayoría de los jugadores se enfocaba en modificar el exterior de manera intensiva, mientras dejaba el interior estándar con algunas modificaciones aquí y allá. Tocó los orificios de los lanzadores en el interior y se preguntó: si aprovecho ese segundo en que los lanzadores se abren para disparar, podría lograrlo. Desesperado, suspiró y decidió seguir con este plan riesgoso. No había otra opción disponible además de esa. Podría haber acelerado y adelantadolos. Pero sería un tonto dejar esta posición de depredador y cambiar a presa solo para estar un poco adelante. Lo que era aún peor era que quedaría atrapado entre dos autos adelante y dos atrás. Dios sabe si se aliarían y lo eliminarían. Así que la única opción era eliminar a esos dos y hacerlo lo más limpio posible, sin entrar en una pelea desordenada con ellos. Después de finalizar el plan por última vez, Félix aceleró hacia el auto más a la derecha, sin importarle ya si lo notaban. Señorita Arctiqueart, alguien nos está alcanzando. ¿Cuál es el plan? Un hombre, que tenía una oreja extra en la parte posterior de su cabeza, preguntó con una actitud relajada. Lo notó en su espejo retrovisor. El auto de Félix acercándose rápidamente hacia él. Hagamos nuestra estrategia de pinza habitual. Una mujer madura y hermosa con labios brillantes de color azul helado respondió de manera calmada. ¿La larga o la corta?, preguntó él. Vamos por la larga. Ella aclaró. Lo vi antes expulsando un gas blanco venenoso de su auto, dejando un rastro largo. No podemos ir detrás de él si usa eso. De acuerdo, tú ocúpate de la retaguardia ya que él viene detrás de mí, ordenó él. Te dije que no me des órdenes, Sonar. Ella se negó a obedecer su orden. ¿Puedes por favor ocuparte de la retaguardia?, Sonar pidió mientras se rascaba su tercera oreja con irritación. Mucho mejor. Ella esbozó una leve sonrisa y cambió su dirección hacia la izquierda. Luego, se alejó de su compañero. Félix posó sus ojos en el auto de ella por unos segundos y la ignoró. Parecía que iba a hacer un amplio cerco sin ser vista por él. Quería atacar cuando menos lo esperara. Pero primero, necesitaba salirse de su vista por un momento. ¿Planeando rodearme? Se rió entre dientes mientras creaba dos bombas de color verde pistacho con un chasquido de dedos. Luego, las colocó en los dos tubos de los lanzadores frontales y las dejó allí sin disparar. Sin embargo, lo mismo no aplicaba para Sonar, ya que su lanzador posterior, que parecía una boca de león, disparaba un flujo continuo de ondas sonoras en forma de círculo hacia Félix. Maldita sea. Félix esquivó instintivamente hacia la derecha. Pero aún así, su ventana delantera de vidrio se agrietó ligeramente después de que fue tocada por el borde de la onda de sonido. Él nunca esperaba que su presa fuera un usuario de elementos de sonido. No está mal, pero ¿cuánto tiempo más puedes esquivar? Sonar se rió mientras tenía dos tubos de metal plateado frente a su boca. Un tubo estaba conectado a su lanzador frontal, mientras que el otro al lanzador trasero. Extrañamente, ambos se asemejaban a un león con la mandíbula abierta de par en par. Esquiva esto. Puso su boca en el tubo conectado al lanzador trasero y rugió con todas sus fuerzas. Rugido. Múltiples ondas de sonido en forma de mandíbula de león fueron proyectadas desde el lanzador. Félix, que tenía el dedo en el botón de disparo, lo presionó inmediatamente, disparando sus bombas hacia el lanzador trasero. Había estado esperando con los ojos entrecerrados precisamente ese momento. Aunque se estaba enfocando en ello, no olvidó esquivar las mandíbulas de león que se acercaban. ¡Pum! ¡Pum! Una bomba explotó exactamente cerca del orificio del lanzador, mientras que la otra explotó en la ventana trasera. Sonar se rió de manera burlona ante este ataque inútil. Pero, al ver que sus propios ataques tampoco iban bien, golpeó el volante con irritación. Bueno, solo necesito retenerlo hasta que Arctiqueart lo capture. Una vez más,
Puso su boca en el tubo de metal y tomó una profunda bocanada de aire con la boca. No tenía idea de que su lanzador acababa de ser contaminado con una niebla verde pistacho. O, al menos, lo que quedaba de él. Y así, inhaló una gran cantidad del olor más repugnante al que se había expuesto en su vida. Nada se comparaba con lo que acababa de experimentar en su boca. Inmediatamente después de probarlo y también olerlo, se apartó del tubo mientras se aferraba al cuello con fuerza, conteniéndose para no vomitar de asco. Se sentía como si acabara de comer una mezcla de heces de diferentes tipos de una sola vez. El sabor seguía atacando su reflejo nauseoso una y otra vez. Al final, no pudo aguantar más y vomitó todo, como una manguera de agua. Blair, su vómito se esparció por todo el volante y la ventana frontal de su auto, bloqueando su visión. Después de ver lo que había hecho, se quedó congelado en su lugar, atónito por toda la situación. No tenía ni idea de cómo las cosas habían llegado a ese punto. Sin embargo, antes de que pudiera recuperar el sentido, la vista y el olor repugnante de su vómito cubriendo el interior de su auto volvieron a atacar su reflejo nauseoso. Pero esta vez, aprendió la lección. Rápidamente abrió la ventana y sacó la cabeza afuera, vomitando todo lo que tenía. No deberías haber hecho eso. Félix se rió y presionó el botón de disparo. ¡Pum! ¡Pum! 2 bombas explotaron sobre la cabeza de Sonar, una de color amarillo claro y la otra verde ácido. La combinación tortuosa habitual. Estaba claro que lo había planeado para que sucediera. Sin embargo, todavía no había terminado, ya que lanzó otra bomba de ácido con la mano hacia el tablero del coche. No le resultó difícil a Félix alcanzarlos mientras volaba a 3 veces la velocidad del coche de Sonar. Arg. Mi cara se está derritiendo. Sonar no se preocupó en absoluto por el interior de su coche que se estaba corroyendo, mientras seguía gritando su angustia en su mente. Al menos, su experiencia aterradora se compartía con su coche, que seguía emitiendo ruidos y sonidos de advertencia cada vez que una parte importante se dañaba. SSSSS. Marlion y el público todos tomaron una profunda bocanada de aire al ver esta horrible escena. Solo la idea de que tu cara se derritiera mientras estás paralizado les enviaba escalofríos por la espalda. Antes, solo habían visto el destino de Guard of Logic en una repetición en la gran pantalla. Pero ahora, estaban presenciando todo en vivo y muy cerca de sus caras. Especialmente los espectadores que compraron la visión omnipotente. Podían ver todo con claridad, sin importar la distancia. Así, el rostro horrible de Sonar, similar al de una criatura de una película de terror, estaba literalmente a solo medio metro de distancia de ellos. Las formas de eliminar del Landlord son realmente despiadadas y brutales. Pero eso es lo que nos gusta ver. Marlion comentó con sonrisas maliciosas en sus mejillas. Su afirmación fue apoyada por los espectadores, que vitorearon y cantaron el nombre de Landlord con un estruendo ensordecedor. Esto era lo que habían pagado por ver. Peleas sangrientas y brutales. No dramas entre jugadores. Félix encajaba perfectamente en su tipo de jugador favorito. Las primeras bombas que usó eran nuevas. Ambas eran verdes como su bomba de ácido. Preguntó un espectador. Está ciego al color. Son claramente de un verde claro. Además, tienen un efecto diferente. Sí, ¿qué demonios fue eso? ¿Las bombas con mal olor cuentan como veneno ahora? Cualquier cosa que afecte al cuerpo de manera perjudicial cuando se absorbe puede llamarse veneno. Así que sí, esa bomba con mal olor también es veneno, ya que daña gravemente las funciones corporales, como has visto. Un goblin azul, vestido con un smoking negro, explicó de manera educada. Diablos, apuesto a que mi flatulencia es venenosa entonces. No te sobreestimes. Si no provoca una reacción negativa en el cerebro. CHHH. Asterisco sonidos de flatulencia asterisco. Oh, joder. ¿Qué comiste? Blarrow, Blaug. Asterisco sonidos de vómito asterisco. Corred. Salvaos. Mis ojos se están llenando de lágrimas por el olor. Corred. Su flatulencia es como gas lacrimógeno. Déjate empujarme. Voy a caerme.
El Goblin azul seguía intentando liberarse de la multitud con una expresión constipada en el rostro. Su altura no llegaba ni a los muslos de los demás, por lo que constantemente recibía rodillazos en la cara de la multitud en fuga. Nadie se preocupaba por él, ya que su mente solo tenía un pensamiento: huir lo más lejos posible de un hombre que tenía una expresión inocente en la cara y una cola en la espalda, que se parecía a la cola de un zorrillo. El desgraciado estaba usando una línea de sangre de zorrillo y aún se atrevía a soltar flatulencias en medio de la multitud. Zud, finalmente, incapaz de soportar los rodillazos en la cara por parte de la multitud en fuga. El Goblin azul cayó directamente en uno de los charcos de vómito esparcidos en el área. Justo cuando intentaba levantar la cabeza, fue pisoteado, lo que hizo que su cara se hundiera de nuevo en el vómito. Esta vez, algunos trozos entraron en su boca. Aún sabe mejor que la cocina de mi exesposa, murmuró para sí mismo de forma inconsciente mientras los probaba. Sin embargo, sus ojos llorosos no podían ocultar el hecho de que se sentía agraviado por toda la situación. Si hubiera sabido que su explicación llevaría a este resultado, se habría quedado callado. Lamentablemente, solo podía limpiarse el vómito de su rostro afligido y buscar otro asiento lejos de esa catástrofe humana. Este mini caos que acababa de ocurrir pasó desapercibido para Marlion y el resto de los espectadores, ya que su atención estaba completamente centrada en una batalla que sucedía mucho más atrás del coche de Félix. Mientras tanto, Félix no aceleró para alejarse después de lidiar con Sonar, sino que redujo la velocidad y esperó a que Arctic Heart lo alcanzara. Sin embargo, nunca sucedió. Sin palabras, él seguía mirando su espejo retrovisor de vez en cuando, sin saber cómo reaccionar a su tardanza. ¿Se habrá perdido el camino o qué?, se preguntó, después de ver que nadie lo perseguía incluso después de esperar un rato. Dejó de preocuparse por ella y decidió verificar el ranking actual. ¿Qué demonios? Inmediatamente después de ver su posición actual, exclamó con incredulidad. Saludos a los charrúas de Uruguay. Espero que estén disfrutando este video con un buen chivito. Son unos campeones. Capítulo 99. Alcanzando el primer lugar. ¿Cómo salté directamente del quinto al segundo lugar? Tocó la lista de eliminados y leyó los jugadores recién eliminados. Pronto encontró 4 jugadores añadidos a la lista: Sonar, Arctic Heart, Holy Fist y Seawind. ¿Arctic Heart fue interceptado por otros?, se preguntó confundido mientras miraba su espejo retrovisor. Necesito acelerar, parece que me están alcanzando. Sin más demora, pisó el acelerador al máximo y avanzó rápidamente. Nunca esperó que otros jugadores estuvieran ya tan cerca de su posición. Bueno, para ser justo, él había sido retrasado en muchas ocasiones en su camino. Como el hecho de que eligió el túnel del volcán equivocado. Además, había reducido mucho su velocidad durante el tiempo que pasó lidiando con esa alianza. Era natural que los jugadores comenzaran a alcanzarlo, al igual que él había alcanzado a los líderes. Pero aún así, después de la eliminación de Sonar y Arctic Heart, debería estar en tercer lugar. Miró a Seawind y Holy Fist y razonó con acento agudo. Parece que hubo una pelea entre el primero y el segundo. Sonrió. Apuesto a que Seawind fue el que murió antes que yo. Lo dedujo por la forma en que Seawind no se asoció con nadie en el salón del juego. Así que debe haber luchado y perdido su batalla. Espero que le haya causado un daño significativo al que ocupa el primer lugar. 2 horas en la carrera. Wobbly Web está acabado. Realmente no debería haber provocado a una alianza. Marlion comentó sobre el auto de Wobbly Web, que estaba siendo atacado por diferentes habilidades en medio de 4 autos. Incluso en esa situación desesperada, Wobbly Web estaba haciendo todo lo posible por liberarse de su cerco. Sin embargo, sus habilidades de elemento seda no lo estaban ayudando mucho. Cada vez que lanzaba sus redes conectándose a un auto, estas eran inmediatamente cortadas por viento o envueltas en llamas. Los jugadores actuaban como un equipo sólido, usando sus habilidades para ayudarse mutuamente. Su cooperación estaba convirtiendo la vida de Wobbly Web en un infierno y su auto en algo que se parecía a un montón de chatarra. Al final, su auto explotó de una vez por todas después de que su motor fuera destruido por 3 lanzas hechas de llamas. Suspiro,
Podría haber jugado de manera más inteligente. Pero estaba demasiado ansioso por pasarlos. Un espectador negó con la cabeza ante esa vista. ¿Puedes culparlo? Esta es la última vuelta ya, si no ahora, ¿cuándo? Eso no es excusa para arriesgarlo todo así. Podría haber obtenido una caja misteriosa primero y luego atacarlos, o simplemente no hacerlo y abandonar la carrera. ¡Qué idiota! Incluso Landlord está luchando por alcanzar al que ocupa el primer lugar, ni hablemos de él. Cierto, lo estoy viendo ahora. Aún está bastante lejos de Absolute Vision. Si mantiene este ritmo, está perdido. El público cambió su atención a Félix, queriendo verificarlo de nuevo. Desde el momento en que comenzó a ir solo sin un alma delante o detrás de él, todos perdieron el interés y se enfocaron en otras batallas que ocurrían atrás. La actual alianza de 4 jugadores que acababa de eliminar a Wobbly Web era su favorita para ver. Al menos 7 jugadores habían sido eliminados por ellos solos. Mientras tanto, Félix comenzó a sentir un poco de ansiedad después de no ver la cola del que ocupaba el primer lugar incluso después de conducir durante un par de horas. ¿Dónde se metió este tipo? Esta es la última vuelta y todavía no he visto ni su sombra. Félix agarró el volante con fuerza mientras conducía de manera imprudente por el subsuelo. Casi choca un par de veces con algunos pilares de lava por la forma en que estaba manejando. Pero no aminoró la velocidad ni un poco, ya no podía permitírselo. Después de un rato, llegó a los túneles que conducen a las bocas de los volcanes y eligió uno al azar mientras contenía la respiración. Gracias a Dios. Félix suspiró aliviado después de ver el hermoso cielo carmesí. Luego, repitió la misma técnica que había usado antes para obtener un mejor impulso durante su ascenso. Su coche se lanzó a través de la boca del volcán, girando como una bala. Sin embargo, esta vez Félix no detuvo el giro, ya que decidió continuar con él para impulsar aún más el momento de la caída libre. Quería lograr la mayor ráfaga de velocidad posible cuando su coche se deslizara verticalmente sobre el mar de lava. Y así, bajo las miradas atónitas de Marlion y los espectadores, tanto en la transmisión en vivo como en los estadios, el coche de Félix giraba mientras caía, como si perforara el aire mismo. La barrera del sonido se rompió incluso más rápido que antes, pero esta vez, Félix no podía depender de la medición de altura para ver su altitud, ya que cerró los ojos para reducir el mareo por movimiento que seguiría después de deslizarse. Confiaba completamente en sus instintos para lograrlo. 6.800 m, 5.870, 4.500, 3.300 m. Tira. Tira ahora. El público gritó a todo pulmón con las manos frente a sus bocas. Sin embargo, sus voces se volvieron roncas y Félix aún no tocaba su volante en absoluto. 2.900 m, 1.403 m. Tira ya, por el amor de Dios. Marlion gritó junto con el público. No quería que Félix muriera de una forma tan anticlimática, sino durante una lucha por el campeonato, ya que eso sería un final épico para la carrera. Ahora. Los ojos cerrados de Félix se abrieron de repente, mientras agarraba el volante con fuerza para detener el giro. Afortunadamente, eso le resultó fácil gracias a su superfuerza. Inmediatamente después de detener el giro del coche, tiró del volante hacia él mientras presionaba el pedal del freno al máximo. Sus ojos tranquilos seguían fijos en el mar de lava que estaba a solo unos cientos de metros de distancia, como si mirara directamente a los ojos del mismísimo segador de almas. Sin embargo, eso no lo desanimó en absoluto, ya que siguió murmurando suavemente. Vamos, chica, tú puedes hacerlo. Hazlo, maldita sea. Atemorizado hasta los huesos, rugió por última vez mientras su coche se precipitaba verticalmente a unos pocos metros sobre el mar. Quería mantener su imagen calmada y compuesta hasta el final, pero el mar de lava estaba tan cerca que casi se orina en los pantalones. Fue realmente un escape por los pelos. Lo hizo, realmente lo logró. Marlion y los espectadores enloquecieron por completo al ver el coche de Félix volando con una velocidad sin precedentes hacia Absolute Vision, quien no tenía idea de que un depredador se acercaba rápidamente. Santo cielo, eso fue una experiencia estresante. Dijo un hombre mientras se secaba la frente sudorosa con la manga.
Mi corazón estaba a punto de salirse del pecho. Tócalo. Dijo una mujer encantadora de forma distraída junto a él. Hermana, ¿estás segura de eso? Preguntó él. Maldición, si no quieres, que lo hagan otros. Otro hombre se metió en su conversación. Ve a un lado, ella me pidió a mí. Vete al infierno, ya desperdiciaste tu oportunidad. ¿No puedo pedir permiso como un caballero? Los otros espectadores cerca de esos dos los separaron. Estaban al borde de arrancarse las gargantas el uno al otro. Era evidente que querían descargar el estrés que la maniobra peligrosa de Félix les había causado. Mientras tanto, Félix se masajeaba las sienes suavemente después de que un fuerte dolor de cabeza lo atacara tan pronto como se relajó. Aún así, una amplia sonrisa se dibujó en su rostro mientras miraba la parte trasera del coche de Absolute Vision. Veamos si la suerte te ayuda esta vez. Félix realmente creía que la única razón por la que Absolute Vision estaba en el primer lugar era por su suerte. Después de todo, su posición en el coche estaba en la fila delantera durante la zona de salida. Además, con su amplio área de efecto de ceguera, logró salir fácilmente del grupo. Cuando aún estaban agrupados, Félix vio un dominio completamente negro que abarcaba 40 metros, sumiendo a todos cerca de su coche en una oscuridad total. Algunos coches escaparon del dominio a salvo, mientras que otros no tuvieron tanta suerte. Esos 3 jugadores de antes fueron los que murieron en él. Mientras tanto, Félix eliminó a un impresionante total de 7 jugadores, a pesar de estar en la peor posición posible. Sin mencionar las 2 veces que falló en encontrar el túnel de salida durante su primera y segunda vuelta. Así que, en comparación, la carrera de Absolute Vision fue honestamente un viaje sin problemas. Pero eso pronto cambiaría, ya que la serpiente lo había alcanzado, y estaba hambrienta de su sangre después de todo lo que había pasado para alcanzarlo. ¿Cómo demonios alguien me alcanzó? Absolute Vision ni siquiera giró la cabeza ni miró al espejo para ver el auto de Félix acercándose a él a 5 veces su velocidad actual. ¿Y qué diablos es esa velocidad? ¿Debe estar haciendo trampa? Inmediatamente, llamó a la Reina Inteligencia Artificial para reportarlo. Reina Inteligencia Artificial, encontré a un tramposo. Dijo. ¿Nombre de identificación? Preguntó ella. No lo sé, pero su etiqueta de identificación del sistema es Landlord. Respondió él. Un segundo después, ella respondió de manera monótona. No se han encontrado signos de trampa. Por favor, no hagas más reportes falsos. De lo contrario, tu cuenta será bloqueada por 15 días. Esta es tu primera advertencia. Absolute Vision ni tuvo el valor ni el tiempo para enfadarse con ella, ya que Félix casi lo había alcanzado. Así que se enfocó en lidiar con él primero, y luego cuestionar a Marlion sobre esa velocidad anormal. Capítulo 100. Mi turno para atacar. Sin palabras, Félix inspeccionó el auto negro y liso que no tenía ventanas ni lanzadores. Todo el vehículo se parecía a la punta de un lápiz, afilado, puntiagudo y negro. No es de extrañar que este bastardo fuera tan rápido. No modificó su ofensiva en absoluto. Félix tenía un mal presentimiento sobre esto. Después de todo, no tener lanzadores en un auto significaba solo 2 cosas. O era un luchador de tipo cuerpo a cuerpo como Ultra Craze, o un luchador de tipo mental. Y estaba claro en este caso que Absolute Vision era un usuario de tipo mental. El peor enfrentamiento posible que Félix podía esperar. Simplemente porque los usuarios de tipo mental solo necesitaban esconderse en una caja fortificada y atacar a otros desde fuera sin exponerse en absoluto. Esto significaba que las habilidades de Félix eran absolutamente inútiles contra este tipo de oponente. Después de todo, ¿cómo diablos su veneno podría ser absorbido cuando no había ni una sola abertura en ese auto? Lo peor de todo era el hecho de que Félix tenía que eliminarlo ahora antes de que su aumento de velocidad se redujera. Aunque con la velocidad actual de Félix, podría evitar completamente pelear con él y simplemente avanzar a toda prisa. Entendía que no era un plan viable real. Digamos que lo supera, ¿y luego qué? Su aumento de velocidad no es infinito. En algún momento, su auto comenzaría a desacelerar hasta volver a su velocidad máxima natural.
En ese instante, si aún no ha llegado a la meta, sería fácilmente superado por Absolute Vision. Al final del día, ¿quién podría competir en velocidad con ese auto de aspecto anormal que estaba modificado para reducir al máximo la resistencia del viento? Por lo tanto, Felix tenía que pelear y asegurarse de que Absolute Vision respondiera al combate. Solo tenía una pequeña ventana de tiempo, y debía usarla de manera eficiente para deshacerse de Absolute Vision aquí y ahora. Antes de mucho, Felix y Absolute Vision solo tenían 100 metros de distancia entre ellos, y ésta seguía disminuyendo rápidamente hasta que eran solo 60 metros los que los separaban. Una distancia óptima para que Felix lanzara sus ataques. Vamos a disparar 2 bombas para probar las aguas, dijo mientras creaba 2 bombas de ácido. Eligió esta inducción con la esperanza de que lograra corroer el auto de Absolute Vision. Aunque no tenía ventanas ni lanzadores, la inducción de ácido de Felix aún podía corroer aleaciones, como lo hizo con la cadena de Ultracraze. Sin más demora, las colocó en los lanzadores y las disparó hacia el auto de Vision. Contuvo la respiración con expectativas escritas en todo su rostro. Lamentablemente, sus esperanzas se desvanecieron el momento en que vio el auto de Vision deshaciéndose de la niebla como si no fuera nada. Simplemente siguió volando en línea recta, ignorando por completo sus ataques, como si su crash ignorara su saludo en público. Este bastardo me está atrayendo para que me acerque más. Felix rápidamente descubrió la causa de la respuesta poco impresionante de Vision. Estaba claro que el rango de las habilidades mentales de Vision era bastante más corto que la distancia entre ellos. Aunque lo sabía, Felix no disminuyó su velocidad, ya que el momento en que lo hiciera, quedaría atrás para siempre. Así que, solo podía entrar obedientemente en el radio de ataque de Vision mientras pensaba en un nuevo plan para salir de este lío. 50 metros, 40 metros, 20 metros. Ceguera temporal. El momento en que Vision notó que Felix había entrado en su rango de ataque, activó su habilidad de ceguera de área. Una ola repentina de oscuridad fue liberada desde su vehículo. Siguió expandiéndose y expandiéndose hasta que todo dentro de un diámetro de 40 metros quedó oculto detrás de una cortina oscura. La habilidad era impresionante y ostentosa, sin duda. Pero, ¿tuvo algún efecto? No, absolutamente nada cambió, ya que el auto de Felix siguió acelerando hacia adelante sin impedimentos. ¡Qué idiota! ¿Y qué si me cegaste? Puedo activar el piloto automático y relajarme hasta que termine la duración. Felix pensó mientras se reía con desprecio. Aunque no podía ver ni sus propios dedos dentro de la cortina de oscuridad, permaneció imperturbable. Sabía que esos tipos de habilidades de gran área de efecto consumían una cantidad masiva de energía por cada segundo que estaban activas. Por lo tanto, Vision la desactivaría eventualmente después de notar que su ataque era inútil. Parece imposible ganar esta pelea sin abrir una brecha en su auto. Supongo que solo me queda esa opción. Reflexionó en silencio en la oscuridad. Parecía que la ceguera hacía más bien que mal, ya que los pensamientos de Felix eran más claros y coherentes. Reina, llama a Absolute Vision, por favor. Solicitó. La reina obedeció rápidamente las instrucciones. ¿Eh? ¿Quién me está llamando ahora? Vision se preguntó confundido y le pidió a la reina el identificador del que llamaba. Señor, es el propietario, ¿debo aceptar? Hazlo, ¿qué hay de qué preocuparse? Respondió con una sonrisa sarcástica. Hola, querido señor Vision. ¿Podría responder solo a una pregunta mía y lo dejaré en paz? La voz perpleja de Felix resonó en el auto. Por favor, pregunte, señor propietario. La personalidad gentil de Vision que usaba en el salón de juegos volvió rápidamente a la superficie. ¿Cómo demonios no estás muerto con esta habilidad tan patética? Felix añadió rápidamente otro insulto antes de que se cortara la conexión. Créame, no tenía idea de cómo lidiar contigo antes, pero después de que me cegaste, de repente me iluminé. Así que llamé para preguntar y también para darte las gracias. Señor propietario, usted solo dice eso porque no hay obstáculos delante de nosotros. Si estuviéramos en el cañón, ni siquiera tendrías tiempo de llamarme. Vision respondió lo más cortésmente posible, esforzándose por mantener sus nervios bajo control. Ja. ¿Así que tu habilidad solo sirve en cañones?
Y todavía tienes el descaro de presumir de ella. Félix bostezó aburrido y lo despidió con un último insulto. Siento lástima por el público que esperaba una pelea épica entre nosotros. Pero es lo que hay. Luego cortó abruptamente la conexión entre ellos, dejando a Vision, con su apariencia gentil, con una expresión fea. Quería replicar, pero el bastardo se fue tan de repente como había aparecido. ¿Tú lo pediste, idiota? Chascó los dedos, desactivando su asterisco ceguera temporal asterisco. Luego, se quitó con cuidado el vendaje blanco de los ojos, exponiendo dos ojos oscuros sin párpados, pestañas y extrañamente sin pupilas. Solo mostraban una oscuridad completamente negra, como una noche sin luna. El público, que acababa de reírse de Vision, jadeó con acento agudo al instante ante sus ojos extraños. No me digas que eso es una mutación de una línea de sangre. Creo que es una mutación del murciélago del abismo profundo de rango épico nivel 1. Una de las pocas mutaciones buenas de esa bestia, ya que tu visión podría cegarse, pero obtienes instantáneamente una habilidad de colocalización. ¿Entonces es un intercambio entre visión y audición mejorada? Un intercambio valioso, honestamente, ya que la ecolocalización te permite visualizar todo en un diámetro de 200 metros. Ciertamente, aunque se ve bastante feo con esos ojos. No es de extrañar que los bandajeara. Todos se quedaron sin palabras después de escuchar a una adolescente decir esto. Pero no podían evitar estar de acuerdo con ella de alguna manera. Los fanáticos siempre habían sido así de superficiales. Incluso Félix, si les mostrara una cara fea bajo su sudadera, lo rechazarían al instante y se enfocaría en otros. No importa cuán únicas fueran las habilidades de uno, nadie querría mirar tu cara fea mientras las usas. Justo como Vision ahora, que activó su habilidad máxima, pensando que se veía impresionante. Pero en realidad, el público solo le dio miradas inexpresivas. Félix sabía que después de sus insultos, Vision perdería los estribos y usaría su mejor habilidad. Pero eso era exactamente su objetivo. Que Vision usara su habilidad máxima y desperdiciara toda su energía o al menos la mayoría de ella. Vamos, sácalo todo. Calmo y sereno, agarró el volante con fuerza con ambas manos mientras usaba un cinturón conectado a una cadena metálica. Mientras tanto, la cadena estaba unida a un agarre firme que estaba fijado a la puerta del auto. No estaba haciendo nada más que prepararse para el impacto. ¿Gritó Avisal? Un chillido ensordecedor repentino resonó continuamente en el área. Era tan fuerte que el viento seguía vibrando cada vez que pasaba la onda de sonido. Todas las ventanas del coche de Félix comenzaron a agrietarse cada vez que eran golpeadas por la onda sonora. Desafortunadamente, el sonido solo seguía llegando una y otra vez sin interrupción hasta que ya no pudieron resistirlo. Los pedazos de vidrio se esparcieron por todas partes como dagas afiladas, arañando a Félix por todo el cuerpo. Gracias a Dios, la mayoría de los pedazos fueron lanzados fuera del coche. De lo contrario, el interior habría sido como una navaja. Sin importarle sus heridas sangrantes en la carne, Félix siguió cubriéndose los oídos con las manos mientras apretaba los dientes por el dolor. Sentía que sus tímpanos estaban a punto de romperse en cualquier momento. Sin embargo, no podía hacer nada para defenderse ni para detenerlo. Simplemente siguió esperando hasta que el chillido terminara. Después de unos segundos, el volumen del chillido disminuyó poco a poco hasta que el silencio volvió a apoderarse del área. ¿Silencio? Creo que me he vuelto sordo. Con indiferencia, Félix tocó sus oídos ensangrentados mientras murmuraba esas palabras. Aunque no podía oír nada, ni siquiera su propia voz, aún sonrió con ironía y se lamió los labios mientras miraba el coche negro que acababa de superar por unos metros. Ahora que se te ha acabado el combustible, es mi turno. Félix se desabrochó el cinturón y se levantó sobre su asiento. Luego, se arrastró fuera de la ventana frontal rota y se agachó en el capó de su coche con el cinturón alrededor de la cintura. El viento lo atacaba constantemente, intentando tirarlo, pero los dedos de Félix estaban clavados profundamente en el capó del coche, sin permitirle moverse ni un centímetro. Atónitos, los espectadores miraban la escena con la boca abierta,
sin atreverse a creer lo que veían sus ojos. El propietario era un usuario de elementos a distancia y también un luchador cuerpo a cuerpo. Ya no tenían idea de qué estaban presenciando. Pero solo la vista de Félix agachado de esa manera, con una sonrisa confiada y los oídos goteando sangre, les enviaba escalofríos de emoción por la espina dorsal ante la inminente pelea épica. Capítulo 101. Cayendo desde arriba. Félix dobló las piernas con la espalda encorvada y los dedos extendidos, aferrándose al capó como si su vida dependiera de ello. Su posición se parecía un poco a la de Spider-Man en las películas. La única diferencia era que Félix aplicaba tanta fuerza como podía en sus rodillas dobladas hasta que el capó no resistió más y se deformó bajo su presión. Tomó una respiración profunda mientras entornaba los ojos en concentración, luego saltó directamente hacia el coche de Vision por unos metros, para aterrizar exactamente en su techo. Fue más fácil de lo que parecía, ya que Félix había acercado su coche lo más posible. Solo había unos 5 metros entre ellos. Debe haber sucumbido a mi habilidad. Eso le servirá de lección. Vision dijo eso mientras jadeaba por el aliento, como si acabara de correr una maratón. Sus manos seguían temblando mientras intentaba vendarse los ojos de nuevo. Hasta ese momento, nadie sabía por qué había expuesto sus ojos feos si solo iba a chillar con la boca. Los espectadores miraban en silencio cómo se concentraba en vendarse los ojos, sin prestar atención a Félix, que caía sobre él desde arriba. El coche de Vision se sacudió y se hundió ligeramente después de que Félix aterrizara con éxito en el techo. Afortunadamente, aterrizó sobre su estómago, lo que le facilitó aferrarse con fuerza al aleación oscuro. Su imagen podría no haber sido tan impresionante como si hubiera aterrizado de pie, pero Félix valoraba su vida más que preocuparse por detalles innecesarios. Los coches estaban literalmente al borde de volar a la velocidad del sonido. Si el cuerpo de Félix no fuera sobrehumano, el viento lo habría golpeado como a una mosca en el momento en que salió de su coche. Sorprendido y horrorizado, Vision dejó caer el vendaje debajo de su asiento después de notar a Félix encima de su coche, acostado con los pies y una mano clavados profundamente en el aleación. Pero lo que más lo aterrorizaba era la otra mano, que estaba cerrada en un puño. Vision agachó la cabeza por miedo al ver cómo las defensas más preciadas de su coche se doblaban fácilmente en la forma de un puño con un solo golpe. No se atrevía a imaginar su destino si ese puñetazo le hubiera dado a él. Rápidamente tomó el control del volante y comenzó a conducir de manera errática. Iba a la izquierda, a la derecha, en horizontal e incluso agregaba algunas vueltas. Sin embargo, nada logró tirar a Félix. Su agarre era demasiado fuerte. Lo único que permanecía constante a través de todo esto era el sonido de los puñetazos de Félix golpeando el techo cada vez que tenía oportunidad. Mi única solución es alejarme de su coche. Absolute Vision decidió rápidamente reducir la velocidad de su coche y cambiar de dirección. Quería alejarse lo más posible del coche de Félix, para que la cadena alrededor de su cintura se tensara y lo arrastrara. Esa es una buena estrategia por parte de Vision. Pero nuestro querido propietario ya anticipó eso y modificó el sistema de piloto automático para mantener una distancia cercana a su cuerpo. Marlion comentó sobre esta escena mientras sacudía ligeramente la cabeza. Sabía que Vision estaba completamente perdido sin ninguna forma de contraatacar. Ese era el destino de todo luchador de tipo mental. Ser aplastado hasta quedar como pasta por un luchador de combate cuerpo a cuerpo si se acercaban a ellos. Después de solo 3 golpes en el mismo lugar, Félix finalmente logró abrir un agujero en el techo. Su fuerza descomunal hizo que los espectadores se preguntaran si era una bestia disfrazada de humano. Hola. Félix saludó al aterrorizado Absolute Vision con una amplia sonrisa desde el agujero. Luego, agarró los 2 lados del pequeño agujero y lo agrandó para que su brazo pudiera pasar. Por favor, detente. Me rindo. Puedes ganar la carrera, juro que no te molestaré más. Vision suplicó clemencia después de notar que el brazo de Félix se dirigía hacia su cabeza. Su súplica habría sonado un poco más sincera si no estuviera intentando quitarse el cinturón de seguridad. Claramente, quería esconderse debajo de su asiento.
¡Qué mala suerte! Félix no oyó nada porque estaba sordo en ese momento. Y aunque no lo estuviera, de todos modos lo habría acabado. Al fin y al cabo, en los juegos no había rendición. Desde el momento en que comenzaban, solo había 3 opciones: ganar, morir o sobrevivir con graves heridas. ¿Cómo podía confiar en su palabra? Félix sabía perfectamente que, si aceptaba la rendición de Vision, éste lo traicionaría más tarde. Había sucedido demasiadas veces en los juegos, se había convertido en lo normal. No te preocupes, lo haré rápido. Félix sonrió amablemente mientras sujetaba la cabeza de Vision con una mano. Vision se aferró a la mano de Félix, intentando quitarle sus dedos como de acero. Pero su fuerza patética no podía hacer mucho. Por favor, no me mates. Por favor. Siguió suplicando clemencia mientras gritaba a todo pulmón, sin importarle su imagen. Desafortunadamente, Félix no oyó nada de eso mientras apretaba su agarre con toda su fuerza. La cabeza de Absolute Vision explotó al instante, como una sandía golpeada por un bate de béisbol. Sangre, carne, ojos e incluso sesos salpicaron por todas partes, pintando el auto de rojo. Algunos pedazos incluso aterrizaron en la cara de Félix. Aún así, él mantenía esa sonrisa amable en su rostro. Marlion y los espectadores se quedaron en silencio por un segundo ante esa escena brutal. De repente, el estadio estalló en ruidos ensordecedores. Gritos, vítores y alaridos por un clímax brutal perfecto que era exactamente lo que deseaban. Como se esperaba del Landlord, ni un ápice de duda al reventar el cráneo de alguien con brutalidad. Excitado, Marlion saltó sobre su mesa de comentarios, con saliva salpicando de su boca hacia el micrófono. Apuntó a la gran pantalla, donde la escena de la cabeza de Vision explotando se repetía una y otra vez. El sonido del cráneo siendo aplastado resonaba cada segundo en el estadio, avivando aún más la emoción. Él es el elegido. Seré su fan número 1. Veré todos sus juegos y documentaré todo lo que haga. Un chico guapo con gafas lo decidió en voz alta mientras aplaudía con entusiasmo. Crearé su club de fans. Un jugador de este calibre no debe quedarse en el anonimato. Una mujer madura y hermosa lo dijo con adoración en los ojos. Invítame. A mí también. No me olvides. Dejaré mi club actual y juraré lealtad eterna al Landlord. Un hombre con una espesa barba anaranjada lo juró mientras echaba miradas furtivas a la mujer madura. Hermano, dijiste lo mismo antes de unirte al club de Ukami. Una chica linda lo dijo con una expresión avergonzada mientras jalaba de su camisa. Eso fue solo un comentario al pasar. Pero ahora lo digo en serio. Pero, lo dijiste antes también. Ella murmuró suavemente, sin querer humillar más a su hermano al ver las miradas extrañas de los demás. Sin embargo, pronto los espectadores los ignoraron y se enfocaron en Félix, quien estaba siendo jalado por la cadena hacia la puerta del auto. El viento limpió su cara de esos pedazos de carne. Félix se quitó la cadena y saltó dentro de su auto por la ventana rota. Luego, se abrochó el cinturón y tomó el control del volante. Activa el modo de conducción manual. Ordenó. Al instante, la luz roja dentro del auto se volvió verde por un segundo antes de apagarse. Félix agarró el volante y aceleró lo más rápido posible hacia el desierto rojo. No podía bajar la guardia solo porque era actualmente el primer ranker. Después de todo, estaban conduciendo en direcciones diferentes después de que Vision intentara deshacerse de él. Esto lo retrasó enormemente, sin mencionar que sus ventanas rotas iban a reducir su velocidad en gran medida debido a la resistencia del viento. Olvídate de mantener su aumento de velocidad. Félix estaba preocupado de que su auto no pudiera alcanzar siquiera su velocidad máxima natural. Uno nunca debe olvidar que el jugador o los jugadores que eliminaron a Arctic Heart siempre estaban detrás de él. Félix podría haber puesto una distancia significativa entre ellos al tener 5 veces su velocidad normal. Pero ahora, después de su pelea y el estado actual de su auto, ellos estaban alcanzando rápidamente. Después de volar en solitario durante 10 minutos,
Félix suspiró aliviado al avistar finalmente el desierto carmesí en la orilla del mar de lava. Sin embargo, el momento en que miró por el espejo retrovisor, notó 4 pequeños puntos oscuros volando cerca unos de otros. Estos puntos seguían creciendo en su visión, lo que indicaba que su velocidad era mucho mayor que la de él. Esto se va a poner feo de verdad. Sin emitir una sola queja, Félix chasqueó los dedos, creando 2 bombas blancas. Las colocó en los tubos de los lanzadores traseros y las mantuvo allí por el momento. Su enfoque estaba completamente en 2 cosas: llegar primero a la línea de meta y bloquear a esos desgraciados para que no le robaran su victoria bien ganada. Seguía mirando el espejo retrovisor periódicamente para tener una mejor idea de la distancia que los separaba. Actualmente, creía que al menos 10 kilómetros los separaban. Podía sonar como mucho, pero sabía que esa distancia podía recorrerse en 3 minutos aproximadamente. Sin embargo, la buena noticia era que la línea de meta no estaba lejos de la orilla del mar de lava. Félix creía que si esta persecución continuaba así, para cuando ellos estuvieran a 100 metros de él ya habría cruzado la línea de meta o estaría a punto de hacerlo. La única variable en esto eran las cajas azules en la pista que él seguía ignorando. Sin embargo, Félix estaba bastante seguro de que esos jugadores también las ignorarían. Simplemente porque, en el momento en que uno de ellos decidiera codiciar una caja, los otros harían todo lo posible por obstaculizarlo. Así, su frágil alianza se rompería en un instante. Después de todo, nadie sabía si el que obtuviera la caja ganaría una habilidad que le permitiera eliminar a los otros, en lugar de sprintar hacia la línea de meta. Ellos estaban seguros de que él la usaría para matarlos y obtener puntos gratis, en vez de enfocarse en alcanzar a Félix. Para evitar todo esto, continuaron ignorando las cajas, mientras aceleraban lo más posible. Poco después, Félix entró en el desierto rojo y vislumbró la línea de meta en el horizonte. Miró detrás de él y vio que sus perseguidores se acercaban cada vez más. 1000 metros, 755 metros, 541 metros, 350 metros. Se acercaron tanto que, a través del espejo retrovisor, pudo ver su clara desesperación y anhelo por el campeonato escrito en sus rostros. No hoy, muchachos. Félix esbozó una sonrisa y presionó el botón de disparo. Las bombas blancas explotaron frente a sus autos, dejando una nube de niebla flotando en el aire. Antes de que pudieran reírse de su intento idiota de bloquearlos, vieron 2 bombas más disparadas hacia ellos, luego 2 más, y 2 más. Simplemente seguían llegando y llegando, como si fueran disparadas por una ametralladora. Y eso no era todo, ya que Félix chasqueó los dedos, forzando que una niebla blanca saliera de sus poros. El aura seguía expandiéndose hasta que su auto quedó completamente oculto. Pero, lo que hizo que esos jugadores se sobresaltaran fue la larga estela venenosa blanca que dejaba atrás. Esta combinación de habilidades los obligó a abandonar la idea de quedarse detrás de Félix, ya que su visión estaba totalmente bloqueada, sin permitirles siquiera apuntar correctamente sus habilidades. Bombas de todo tipo de colores eran lanzadas continuamente desde dentro de la nube blanca. Todos los incentivos que Félix había mostrado hasta ahora fueron arrojados detrás de él sin cuidado. No le importaba en absoluto su energía Enimor. La había guardado precisamente para momentos como ese. Maldita sea. No veo nada. Un jugador calvo maldijo mientras intentaba limpiar la niebla blanca de su ventana delantera. Pensó antes que ser golpeado por ellas era inútil, ya que no causaban ningún daño. Sin embargo, lo lamentó en el momento en que una lo tocó. Se sintió como si estuviera conduciendo un barco a través de un mar brumoso, sin poder ver nada. Ni siquiera a sus aliados. La larga estela venenosa de Félix lo empeoraba todo. Al diablo con esto. Incapaz de aguantarlo más, apuntó un dedo al aire y una llama repentina se encendió en la yema. La llama creció de una llama como de vela a una lanza puntiaguda dorada. La colocó en una plataforma larga a su derecha y presionó el botón de disparo. La lanza fue lanzada desde el centro del parachoques del auto, específicamente desde un pequeño agujero oculto.
El sonido de la colisión familiar hizo que el hombre calvo se sintiera emocionado. Justo cuando creó otra lanza y la colocó en la plataforma, su automóvil se estrelló contra una gruesa pared hecha de arcilla marrón, lo que hizo que su rostro emocionado se estrellara contra el volante. Su nariz no escapó del choque repentino, ya que se deformó en una forma extraña. Has arruinado todo, bastardo. Más allá de la furia, una chica morena gritó con los ojos inyectados en sangre. Ella rápidamente cambió su mirada del hombre calvo, que había arruinado sus posibilidades de ganar sin darse cuenta, al automóvil de Félix que estaba a punto de cruzar la línea de meta. Solo faltaban un par de cientos de metros para que la cruzara. En cuanto a ella, era el automóvil más cercano al de él. Bueno, eso era antes de que la golpeara la lanza del hombre calvo. Podría haber alcanzado a Félix e incluso superarlo, pero la maldita lanza lo golpeó por mala suerte en su propulsor izquierdo, dañándolo. Su velocidad se ralentizó gradualmente hasta que el último destello de esperanza en sus ojos se extinguió. Aliviado, Félix levantó el puño en el aire por un instante al pasar por las franjas negras y blancas. Lo siguieron rápidamente 2 automóviles más, y finalmente el de la morena de mal humor. Un juego en el bolsillo, 3 más por jugar. Sonrió mientras masajeaba sus hombros cansados después de todo lo que había sucedido en esa dura carrera. Realmente se merecía el nombre de carrera de la muerte.